Buenas tardes, mi nombre es Daniel Blasco, soy miembro de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda y mi intención es poder explicar cuál es la línea de trabajo de la plataforma en estos momentos de crisis que estamos viviendo. Creo que sí que es importante, antes de hablar de la línea de acción de la plataforma, para poder contextualizar cuál es el trabajo de la plataforma y cuáles son los objetivos, hablar de aquellos factores, aquellos motivos reales de esta crisis, una crisis de la deuda, que tanto está haciendo padecer o tanto está dejando en la ruina, está dejando sin derechos sociales, está atacando tanto a las poblaciones, en especial a las poblaciones del sur de Europa. Creo que es importante recordar, creo que es importante señalar que el origen de esta crisis está en el propio sistema capitalista. Llevamos una serie de crisis continuas durante muchos años y que esta no ha sido la primera, ni es la primera, ni posiblemente sea la última si no salimos de este sistema. Es un sistema que promueve el chantaje, que promueve acumulación de capital, que promueve la explotación y está consiguiendo que este sistema, que está basado tanto en este aumento o en este endeudamiento continuo, sistemático e imparable, pues está poniendo en jaque la propia vida de las personas, incluso la propia vida del planeta. Hay que recordar también que esta crisis, que está denominada como la crisis de la deuda, no es un problema de deuda pública, no es un problema del no viene o no se ha creado a raíz del mal uso de las poblaciones sobre los sistemas sociales. Creo que es importante recordar que dentro del global de una deuda del Estado, concretamente el Estado español, la deuda pública representa en la menor proporción de todas ellas y que el gran problema de esta deuda está siendo la deuda privada, la deuda sobre todo asociada a bancos y asociada a grandes empresas, en concreto pues sobre todo las empresas inmobiliarias, que sí que son las que han aumentado exponencialmente, han aumentado muchísimo y han hecho una gran carga sobre la deuda total del Estado. Por otro lado, también hay que señalar que por mucho que nos intenten decir, las medidas que se están tomando ni son las únicas posibles, ni evidentemente son las más correctas, las más adecuadas a la ciudadanía. Es evidente que medidas como los recortes sociales, como los rescates bancarios o unas leyes hipotecarias a favor de la banca no están favoreciendo los derechos de la sociedad, no están favoreciendo los derechos de la ciudadanía, tampoco lo están favoreciendo las reformas laborales que están aplicando. Llevamos 2 reformas laborales que están encaminadas siempre al abaratamiento del despido y a la laxitud en los criterios para que las grandes empresas puedan despedir a gente, ni tampoco está beneficiando las reformas fiscales que están aplicando desde el gobierno. Son unas reformas fiscales que incita aún más la evasión fiscal, y siendo que la evasión fiscal es uno de los grandes problemas de ingresos que ha tenido el Estado español durante toda esta época, de estos últimos 10 años, desde la creación de unos 13 años, siendo que la evasión fiscal ha sido uno de los grandes problemas, las reformas fiscales que están aplicando no hacen más que aumentar o alimentar esa evasión fiscal. Y por último, entre otras cosas, también es importante señalar esa reforma constitucional que se hizo desde un pacto de los 2 partidos mayoritarios del Estado español, PP y PSOE, una reforma constitucional que se llevó a cabo para obligar a que el pago de los intereses, el pago del dinero financiero, estuviera siempre por encima, fuera siempre prioritario frente al pago o al gasto en cualquier otro concepto social. Son medidas, repito, que podríamos hablar más extensamente, pero evidentemente son medidas que no están beneficiando a la población y sí concretamente están beneficiando a una parte muy concreta de la población, que es todo ese sistema financiero, todos esos agentes financieros que ya son los que ya sabemos que son aquellos que provocaron la crisis y que con la excusa de la crisis no están haciendo más que poder seguir promoviendo su negocio o impidiendo que esos negocios, los negocios financieros, no caigan en bancarrota. Así pues, para acabar esta primera parte, yo diría que tenemos que tener claro que esta crisis está sirviendo para varios motivos. Uno es para privatizar servicios públicos. Estamos viendo cómo es una sangría de
de privatización es lo que está cayendo en estos tiempos. Están queriendo hacer negocio con aquellos servicios, aquellos servicios que eran exclusivos de la sociedad, que eran exclusivos de protección social. ¿Quién hace negocio con ellos? Hablamos de educación, de sanidad, etcétera. Está sirviendo para abaratar costes sociales. Las grandes empresas quieren seguir teniendo unos grandes márgenes de beneficio, y esos grandes márgenes de beneficio lo quieren conseguir a base de abaratar los costes laborales de los trabajadores. También se está aprovechando para transferir deuda privada, deuda pública. Aquellas grandes empresas que han estado teniendo el negocio del endeudamiento, su gran motor de la economía, su gran motor de inversión, están siendo capaces de transferir su deuda, sus grandes problemas los están traspasando a la ciudadanía. Son la ciudadanía los que tienen que estar asumiendo los grandes costes, los grandes despilfarros de estas empresas y de estas entidades financieras. Y por último, cabe recordar que todo este mecanismo de endeudamiento que está sobrevolando, está flotando sobre las economías de los países, no es más que un mecanismo de dominación de unos países sobre otros. Se están consiguiendo que países que se les ha destruido, como en el caso de Estados Unidos, se ha destruido su tejido productivo, su tejido industrial, hayan tenido que ser dependientes de este sistema financiero, de este dinero financiero, y esa dependencia a la larga ha generado una dominación por aquellos acreedores a los estados. Estamos viendo pues una situación en la que grandes países, que son los países que en su momento protegieron su tejido industrial, en su momento pudieron tener un exceso de capital que prestar a los otros países, están ahora imponiendo las reglas sobre cómo tienen que gestionar sus economías para que esas deudas que son impagables, que son abusivas y que evidentemente están en un contexto completamente injusto, pues tengan que aplicar para poder devolver su dinero. Así pues, en un contexto de crisis donde la deuda está siendo pues el gran elemento, el gran factor, el gran motor de toda esta crisis, no nos queda otra alternativa a la ciudadanía que intentar romper este vicio, este círculo vicioso de endeudamiento. No nos queda otra opción si queremos no seguir en esta línea de austeridad, si queremos no seguir en esta línea de destrucción tanto del planeta como de los servicios, los derechos sociales. No nos queda otra alternativa que generar alguna dinámica, generar respuestas, generar alternativas que vayan directamente a romper este sistema. La plataforma en esta línea rupturista también está muy concienciada. Evidentemente el sentido de la plataforma no es otro que crear un espacio de alternativa, un camino de alternativa que justamente vaya a romper con todo este mecanismo capitalista que tan injusto está siendo, sobre todo con las clases trabajadoras, y para ello se centra sobre todo en el mecanismo de este endeudamiento que tienen unos países sobre otros. La línea de trabajo se basa pues básicamente en dos ideas fundamentales. Uno, por un lado, la idea de poder explicar, de poder hacer pedagogía de cuál es la situación actual. Esto significa que tenemos que poder explicar de una forma clara, tenemos que poder hacernos entender de una forma muy clara que este mecanismo está generando lo que está generando, que no es un mecanismo único y que no es un mecanismo en el que podamos confiar, y que evidentemente hay unos problemas asociados, unos argumentos, unos motivos asociados a este problema, y no solo eso, sino que hay unos responsables directos de que el mecanismo actual del sistema capitalista funcione como funciona. Y por otro lado tenemos también que creemos importante que uno de nuestros pilares tiene que estar en la línea de la justicia social. Tenemos que encontrar unas nuevas visiones de lo que tenemos que considerar justo o injusto, y tienen que ser unas líneas que tienen que ir evidentemente mucho más allá de las cuestiones legales o ilegales que se plantean desde los ámbitos juristas de los países. El concepto de legalidad o el concepto de ilegalidad son conceptos que han entrado en descrédito y han entrado en descrédito porque evidentemente estamos viendo que las nuevas leyes que están generando no están sirviendo para
dar salida o dar solución a los problemas de la gran mayoría de la población, sino que son leyes que están hechas pues básicamente para contentar a una escasa minoría de la población. Es en esta línea donde nosotros pretendemos hablar de lo que es justo, de lo que es injusto, hablar de aquellas deudas, aquel endeudamiento que consideramos que es justo, que consideramos que es injusto, y no solo eso, sino que la línea de la plataforma es enfocar esta deuda que consideramos injusta, esta deuda que nosotros consideramos que es ilegítima, pues enfocar a que la ciudadanía pueda decir, tenga el derecho de decir, que tenga la fuerza de decir que esta deuda la tenemos que repudiar y finalmente la tenemos que pagar. La tenemos que no pagar. El concepto de deuda ilegítima es algo que ya no es algo nuevo, es algo que ya se ha usado hace años y que es un concepto que nos lleva directamente a hablar sobre lo que es justo o lo que es injusto. Desde la plataforma es un trabajo muy laborioso el poder llegar a concretar aquella parte de la deuda que es ilegítima, pero tenemos que decir que todo y que es un trabajo que es complicado, realmente es un trabajo pues muy empoderador, porque aprendes cada día un poco más sobre el sistema, aprendes un poco cada día sobre lo que las líneas que tenían que ser las líneas de justicia, las líneas de injusticia, y después de estos 2 años de trabajo hemos llegado a unos resultados, a una pequeña definición, por llamarla así, a una definición de lo que es la deuda legítima, pues que creemos que está bastante acertada, sobre todo porque ha sido un trabajo de definición colectivo, un trabajo de definición abierto a la ciudadanía, y en la que pues a base de la experiencia, a base de nuestro propio recorrido hemos podido llegar a determinar. No es algo que definamos de una forma alegre, de una forma muy gratuita, sino que creemos que hay suficientes argumentos como para demostrar que gran parte de la deuda que ha contraído el Estado español, incluso el propio mecanismo sobre el que ha estado sometido la economía del Estado español, podemos considerarla ilegítima. Hablaríamos de que podemos considerar la deuda ilegítima básicamente por 3 vías. Por un lado, el propio concepto de deuda ilegítima nos hace definir ya, o nos hace ver que hay parte de este endeudamiento, parte de esta deuda que es ilegítima. Por otro lado, hablaríamos de indicios que tenemos para ver ya que la situación se está yendo a una parte injusta. Estaríamos hablando de indicios para demostrar que la deuda es ilegítima, y por supuesto también analizando pequeños o grandes ejemplos sobre lo que está pasando, sobre la situación que han generado pues ciertas conductas económicas, ciertas conductas sobre todo dirigidas por una esfera, por una clase dirigente, una esfera financiera, que nos han llegado a definir claramente que ciertas deudas han estado contraídas en detrimento de los intereses de la ciudadanía. Decía que el concepto de deuda legítima, que podemos explicarlo, y ahora de hecho lo explicaremos en por qué podemos decir, por qué podemos asegurar que gran parte de la deuda contraída por el Estado español es ilegítima. Decía que el concepto legítimo no debe quedarse simplemente en la definición, simplemente en un entendimiento de la deuda legítima, sino que nos tiene que llevar a la ilusión, las ganas y la confianza, de una forma el empoderamiento ciudadano, para exigir que estas deudas que son legítimas, que han estado contraídas a espaldas de la población, a espaldas de los intereses de la población, debemos exigir que no debemos pagarlas. Es una postura que, más allá de las cuestiones legales, más allá de las posibilidades incluso reales que podamos tener de no pagar una deuda por el contexto socioeconómico en el que recordemos que estamos en un contexto socioeconómico, que estamos en una parte de la Unión Europea donde está muy controlada por ciertas instituciones financieras. Es muy difícil salir de esta situación, es muy difícil que la ciudadanía pueda salir de esta situación, porque al final los estados han dejado de ser soberanos, la ciudadanía ha pasado a ser
para los políticos, para la esfera política, para la esfera financiera ha pasado a ser un efecto colateral, ha pasado a estar completamente en segundo plano, pero siendo que este es un contexto muy duro para poder aplicar un concepto de rechazo al entorno, sí que creemos que por lo menos es una postura de fuerza que nos tiene que encarar a abrir nuevas expectativas, a dar la opción a que la ciudadanía cada vez esté más concienciada de lo que está pasando, de la gravedad del asunto, y una oposición, y poder conseguir con esa oposición cada vez más mayoritaria de la ciudadanía a una situación económica que es completamente perversa. Eso genera por lo menos una vía de escape, o genera por lo menos una vía de ruptura para que el sistema un poco vaya haciendo aguas, para que el sistema deje de tener el respaldo ciudadano, deje de tener el contento ciudadano, deje de tener la inopia ciudadana y pueda llegar a romperse de una forma clara. Diríamos que por concepto hablamos de deuda legítima como aquella deuda que se contrae bajo conductas inmorales, arbitrarias, parciales, abusivas, etcétera, y en el fondo injustas. Por tanto, es un concepto más bien político o ideológico. Es un concepto que va más allá de la legalidad y la ilegalidad, como he dicho antes, porque es un concepto que nos abre la mente a lo que es justo, lo que es injusto. Para determinarlo, para bajarlo un poco más a tierra, este concepto de deuda legítima, diríamos que podemos considerar una deuda legítima como aquella que atenta contra el desarrollo de la vida digna. Podríamos hablar de deuda legítima como aquella que para saldarla impone unas medidas que violan derechos humanos o ponen en peligro la convivencia pacífica entre los pueblos, por lo que ocultan, por lo que ofrecen o por lo que provocan. Podríamos considerar una deuda legítima aquella que es producto de la corrupción, evidentemente, o la mala gestión del gobierno. Y podríamos considerar una deuda ilegítima como aquella que genera desigualdad entre la distribución de la riqueza. Atendiendo a estas cosas que son más de sentido común que nada, atendiendo a estos 4 puntos que nos abren un poco el concepto global de lo que puede ser injusto, ya podemos agarrarnos a unos argumentos para declarar que parte de la deuda que se ha contraído desde el Estado español es completamente injusta. Hablaríamos también de que consideramos injusta e ilegítima la deuda, gran parte de la deuda contraída por el Estado español, simplemente por los indicios que tenemos de cómo se ha contraído esta deuda. Hablaríamos de que las 3 preguntas claves, el por qué, para qué y en base a qué, ya tienen respuestas que pueden iluminarnos en el camino de considerar que la deuda es completamente ilegítima. ¿Por qué nos hemos endeudado? Hay que hablar de los procesos de endeudamiento del Estado español, no en la propia crisis de la deuda, sino antes, porque los problemas se gestionaron antes y se gestionaron sobre todo por ese déficit de ingresos que tenía el Estado, por la permisividad que el propio Estado daba a grandes fortunas, a grandes empresas. Hemos tenido durante muchos años unas políticas fiscales muy regresivas, hemos tenido durante muchos años unas evasiones fiscales tremendas, anuales, y esto ha generado que ese pequeño o gran déficit que tenía el Estado español debía cubrirse con dinero financiero. Para cubrirse con dinero financiero era básicamente emitir deuda pública, pedir crédito a bancos, a entidades financieras europeas, y esto ha sido lo que ha generado esta bola de endeudamiento tan fundamentalmente de empresas y bancos nacionales, que ha llevado a una situación insostenible. Podríamos hablar también de para qué nos hemos endeudado. Está claro que hemos visto a lo largo de todos estos años gestiones del gobierno en infraestructuras, en rescates bancarios que evidentemente han generado una carga tremenda sobre las cuentas del Estado, y han generado una carga tremenda que ha sido siempre en detrimento de los intereses de la mayoría de la población. Por tanto, aquí vemos que la respuesta del para qué nos hemos endeudado también tiene consecuencias, también tiene razonamientos completamente injustos. ¿Y en base a qué? En base a un contexto, a un entorno socioeconómico como es el de la Unión Europea, que no ha permitido que los estados tuvieran soberanía, no ha permitido unas propias decisiones económicas a nivel de Estado, y han estado siempre sometidas a los intereses, o han estado sometidas a los criterios de aquellos que en algún momento
pues protegieron su tejido industrial, generaron mucho dinero, acumularon mucho dinero y vieron una posible fuente de riqueza el prestar dinero para que otros países devolvieran con esfuerzo, con mucho esfuerzo, el dinero prestado más unos ciertos intereses. Por tanto, hablamos también de indicios que ya nos llevan a pensar que hemos acumulado una gran parte de la deuda ilegítima, y además también podemos hablar de ejemplos prácticos de que esta deuda contraída por el Estado español es ilegítima. Podríamos hablar de ejemplos como las infraestructuras, como la corrupción, como la deuda bancaria, como las privatizaciones, como la deuda eléctrica, la deuda fiscal y otro tipo de deudas que quizá no se pueden cuantificar de una forma tan fina, pero que creemos que es un deber exigirlo, porque es una deuda que se ha tenido con gran parte o una parte de la sociedad, como podría ser la deuda de género, o la deuda externa, la deuda que hemos generado, los problemas que hemos generado con nuestros créditos a otros países del sur, y una deuda militar, una deuda familiar, pero es que incluso podríamos estar hablando de que el propio mecanismo de endeudamiento es completamente ilegítimo. Hemos de recordar que este mecanismo de endeudamiento consiste en que el Banco Central Europeo, cuando un Estado necesita dinero, este dinero no puede estar concedido directamente por el Banco Central Europeo, sino que lo tiene que pedir a una entidad privada. A su vez, esta entidad privada pide ese dinero al Banco Central Europeo, que tendrá que devolver a un interés de un 1%. El dinero que ha tomado la entidad financiera al Banco Central Europeo es prestado a los países, y los países tienen que devolver a las entidades privadas pues a un interés mucho mayor, 5 o 6, o en épocas de crisis o en épocas de dominación, de sometimiento, pues puede llegar a un 8, un 9, un 10% fácilmente. Por tanto, ya hemos visto que tenemos varios motivos para considerar que gran parte de la deuda es legítima. Nos podemos agarrar a motivos, nos podemos agarrar al sentido común de que esto no es justo. Estamos padeciendo tremendamente a la población los intereses, las ansias de riqueza de algunos agentes concretos de la sociedad, y para ello debemos intentar generar alguna vía de alternativa, alguna vía que nos pueda conducir a construir una alternativa en la sociedad, una alternativa a este sistema, repito, que está siendo completamente injusto. La plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda trabaja en la línea de crear un proceso que sea colectivo, que sea coordinado, permanente, que esté abierto a la ciudadanía, que sea inclusivo, y es este proceso es el que llamamos un proceso de auditoría ciudadana. No es más, una auditoría ciudadana no es más que el análisis del proceso de endeudamiento, o el análisis crítico de este endeudamiento de los estados, y es un análisis que está hecho bajo una lupa de lo que se ha de considerar justo, lo que se ha de considerar injusto, más allá de las cuestiones legales de financiamiento que puede tener un entorno, como puede ser el Banco Central Europeo o puede ser los propios mecanismos internos de los estados. Por tanto, estamos hablando de todo un proceso que no es finalista en sí, sino que es un proceso que tiene que abrir una serie de líneas de trabajo, y que este proceso debe servir pues para hacer pedagogía del endeudamiento que ha tenido los estados, del por qué, cómo y en base a qué y quién ha generado estos endeudamientos. Tiene que servir para empoderar a la ciudadanía, tiene que servir para darle ese punto de confianza, de decir no, ha llegado el momento en que la ciudadanía no nos tapemos los ojos, queramos ser nosotros, queramos decir nosotros que somos los que tenemos que decidir sobre nuestro futuro, y que en el fondo podamos comunicarle a la población que realmente yendo todos a una, el sistema lo tenemos bajo control. También es un proceso que nos tiene que llevar a distinguir lo que es legítimo, lo que es ilegítimo. No tiene que ser un sistema que nos tiene que dejar memoria histórica para cuando podamos cambiar el sistema no caer en los mismos errores. Tienen que servir para objetivos mucho más concretos, como puede ser señalar responsables, que evidentemente hay personas
culpables de todo este financiamiento, personas que al margen de los intereses de la ciudadanía, al margen de la sociedad, al margen de los derechos sociales, han querido hacer negocio, están haciendo negocio y quieren seguir haciendo negocio a costa de la población. Y creemos que este proceso tiene que servir para promover una cultura de transparencia. Estamos en los momentos en que la transparencia está siendo un arma política más que una efectividad política, está siendo el gran problema para que la ciudadanía sepamos qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando con nuestro dinero, quién se está aprovechando. Tenemos una cultura de transparencia bastante nefasta, tenemos una cultura de transparencia que solo se queda en términos, en ítems en un PDF, en ítems políticos que no se cumplen. Por tanto, tenemos que promover esa transparencia y este derecho de la población, este derecho que tiene todo ciudadano, pues el ciudadano, a preguntar y a que sea respondido de una forma correcta y con una cierta calidad en la respuesta. Y por último, creemos que tiene que ser un proceso que debe servir para poder unir luchas, porque hay muchas luchas sectoriales, hay muchos otros colectivos que están luchando siempre, llevan luchando siempre en esa línea, en esa construcción alternativa, y creemos que puede ser un elemento unificador para que muchos otros colectivos que estamos trabajando en la misma línea, en la misma de crear una alternativa social real a lo que está pasando, pues podemos tener nuestro espacio de coordinación, nuestro espacio de debate. Y vuelvo a recordar que la auditoría en sí no es un proceso, no es una finalidad en sí mismo, no pretende acabar siendo un mero expediente, un mero informe que nos hable de lo que es injusto, sino que aparte ha de servir para crear en la ciudadanía esa conciencia social para exigir que no tenemos que pagar deudas que sean injustas. No estamos obligados porque esta deuda no es nuestra. Solo en este sentido de ruptura, solo en este sentido de empoderamiento de la ciudadanía, podremos crear una línea de ruptura. Tenemos que tener esta posición de fuerza muy clara para poder crear esta línea de ruptura en la sociedad, en el sistema económico que nos está ahogando. Y por mí, nada más. Quiero agradecer estos minutos que se nos ha prestado para explicar un poco grandes rasgos. No se puede hacer no hemos podido hacer una explicación más extensa de todo el trabajo de la PAC, pero un poco a grandes rasgos, pues, en cuáles son las líneas básicas de este trabajo de la auditoría. Muchas gracias y hasta otra.